entrenar, 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 entrenar. Y mi tiempo libre no es la fiesta, mi tiempo libre es descansar para entrenar. Por ejemplo, cuando yo empecé en la línea de salida con más boxadores amateur, solo quedo yo. Boxadores profesionales nos jugamos la vida en el ring y no perder la esperanza, ¿no? O sea, aunque tengas la rodilla hincada en el suelo, respirar y volver volver para a arriba, levantar. ¿sabes? Los ganadores nos centramos en ganar y los perdedores en los ganadores. Si no, pues hay dos tipos de personas, las que luchan por los sueños, por sus sueños y los consiguen, y los que envidian a los que los consiguen. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. Hoy nos acompaña Antonio Collado, boxeador y, por lo que he escuchado por ahí, futuro campeón. Pero bueno, preséntate tú, que sabes un poquito más tu palmarés y sobre todo quién eres. Una Bueno, presentación que sea un poquito breve. nada, lo primero, muchas gracias por la invitación, por traerme aquí Gracias por venir a ti. para tener una buena charlita. Nada, bueno, soy Antonio Collado, un soñador que con los pies en la tierra sabe que tiene que trabajar mucho para conseguir lo que quiere, lo que es su sueño, que es ser campeón mundial de boxeo profesional y que ahora mismo está en camino a serlo. Bien. Esa sería un poco mi ¿En qué, descripción. en qué momento estás ahora de ese camino? Pues estamos en un momento en el que acabamos de entrar en el top 10 europeo. Entonces, en cualquier momento puede salir una gran oportunidad por el Campeonato de Europa, que, bueno, pues hablando un poco así más, es como una llave de oro para poder ascender al Mundial. Al siguiente Eso es. escalafón, ¿no? Ya de por sí con la gloria de ser campeón de Europa, ¿no? Claro, claro. Vaya por delante. Y Que antes de eso, imagino que campeón de España. eso es. Ya lo fuimos en 2023. Eh, Me dicen, pues un poco desde arriba, que lo más seguro que volvamos a ser aspirantes oficiales al Campeonato de España. Y oye, pues si hasta X tiempo no sale el ansiado europeo, volver a ser campeón de España sería vamos, para mí Un orgullo, ¿no? Un un título orgullo más ahí. y vamos, que encima me suben más en las listas europeas, o sea que Sí, claro, eso que va, tienes como alguna puntuación para la gente que no eso es. entienda bien cómo va, cómo se consigue que te ofrezcan, por ejemplo, un combate para intentar acceder al título europeo. Pues mira, para que la gente lo sepa, en el boxeo profesional es un poco como el ranking del tenis, ¿vale? Tú vas ascendiendo según con quién te enfrentes y le ganes, vas ascendiendo en el ranking hasta estar lo más arriba posible. ¿Qué pasa? Que hay tres rankings por excelencia, ¿no? Nosotros en España, que es el de España, el ranking europeo y el ranking mundial. Entonces, pues, claro, es una aventura importante, ¿no? De empezar, de no salir casi, bueno, ni siquiera sales en los rankings, de empezar a colarte, ir ganando, colar en las listas, ir ascendiendo en el de España hasta ser el número uno, ganar el cinturón. De ahí empiezas a aparecer en las listas Europeo. europeas y ahí igual ir ascendiendo con gente con buenos récords eh, y gente dura y al final pues te vas colando en los puestos más pues que ya tienes oportunidad de poder disputar el campeonato Sí, de que ya Europa, ¿no? te ven otros que este puede ser un buen aspirante, ¿no? Ya Eso es, imagino que también hay gente que busca buenos combates, ¿no? Para los que ya son campeones o los que defienden títulos y esas cosas, ¿no? eso es. O bien te eligen voluntario, ¿vale? Pues porque a lo mejor el campeón actual tiene una defensa voluntaria y dice, vale, tengo que escoger de los 10 mejores con este, ¿no? Porque él piense que vaya a ser fácil o lo que sea. Sí, es lo que te iba a preguntar, sí. O bien por meritocracia, o sea, es decir, al final vas ganando a todos y te dicen aspirante oficial, ¿no? Aspirante oficial Antonio Collado porque es el que más méritos ha hecho para poder disputar el campeonato. Y es un poco así como va. Por ejemplo,
el campeonato de España cuando lo ganamos fue un poco así. Me eligieron voluntario pensando, bueno, yo llevaba un 10-0 en ese momento y claro, la experiencia cuenta mucho y bueno, pues al final dimos la sorpresa y ganamos el campeonato de España al que era actual campeón y, y así son las cosas. En ese momento fue por voluntaria y a lo mejor yo creo que en esta voy a ser aspirante oficial porque al final por meritocracia Sí, te en toca ya. España es que no es que sea el ligero que más ha peleado, es que soy el boxeador de todas las categorías que más pelea. Con diferencia, ¿no? Me imagino, por lo que veo. Sí, porque a cada mes intentamos pelear, cada 2 meses, luego si la pelea ha sido más dura pues tienes que recuperarte más, porque no es solo pelear, es preparar la pelea, Sí, ¿no? sí. Entonces ya estamos haciendo 8 o 10 asaltos, Que es mucho solo la más. preparación a lo mejor es un mes, contando con que ya tengas una recuperación hecha. Eso Solo es. la preparación de la Sí, pelea. algo más de un mes, porque hay que meter dieta, entrenamientos duros, su recuperación de cada entrenamiento. Pero sí, más o menos con unas 6 semanas estás... Vamos, alguien que no sale del gimnasio, Ya, te ya. digo. Alguien que termina un combate y nos vamos de fiesta a celebrarlo, pues a lo mejor le toca más tiempo para volver a estar a tono. En mi celebración de los combates es ir a cenar y a dormir. Y Y a pensar mañana, en el siguiente. eso es, esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Poca gente la tiene, ¿eh? Por eso hay muy pocos boxeadores profesionales españoles que lleguen. Porque es muy difícil, o sea, en un país en el que el deporte del boxeo está ascendiendo, pero es verdad que tienes que tirar con el alma. O Hmm. sea, tienes que de verdad pasarlo mal, verte solo muchas veces y bueno, desde que empiezas básicamente, tienes que estar dispuesto a muchas cosas, ¿vale? Sacrificar ¿Por qué? mucho. Porque aquí no hay enseguida patrocinadores, boom, que te lleguen en tu comienzo Sí. y ya apuesten por ti, ¿no? Tienes que llevar una trayectoria, demostrar que vales y ahí empiezan a aparecer un poco gente que te ayude, gente que de verdad apueste por ti, porque no nos olvidemos que en el deporte en las motos pasa y las motos tiene millones de Sponsor. espectadores hasta en España, pero aún así sin sponsor Sí. el deportista no No es es nadie. nada. Yo gracias a Dios tengo unos sponsors que son mi pilar y no saben cómo de importantes son para la carrera de un boxeador profesional aquí en España. Entonces, es verdad que entre que hay mucho juerguista y mucho vago, Hay que porque saber luego, bien dónde buscar, ¿no? claro, porque luego hay gente con talento, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que no solo vale el talento, Sí. ¿vale? Hay gente con talento, pero que es vaga y que cuando hay que dar la talla no están preparados o no se atreven a coger una oportunidad porque les ha pillado de parranda, ¿no? Sí, claro, fuera de... Entonces, entre que se suma por un lado, que es un país en el que es difícil, sobre todo, ya te digo, los comienzos y pasar ese filtro de estar entre los 10 mejores del país, y por otro lado, que la gente no tiene ese mindset Sí, cuesta. vamos, de dagestaní, de entrenar, 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 entrenar. Y mi tiempo libre no es la fiesta, mi tiempo libre es descansar para entrenar, Para nada. ¿sabes? Y prepararte mentalmente, que también es... Eso es, Que es otro claro, tipo de entrenamiento. ahí está la fórmula. La fórmula está muy fácil. Es no decaer, no perder la esperanza y no dejar de entrenar, ni prepararte, ni tener hambre. Pero claro, es fácil decirlo, pero luego la gente, pues eso, No lo lleva a cabo. va cayendo porque, por ejemplo, cuando yo empecé en la línea de salida con más boxadores amateur, solo quedo yo. ¿Cuándo hace que empezaste tu primer combate amateur? 2018. 2018. 7 años. ¿Qué pasa? Que
que lo que te digo, yo me imagino en una situación en la que salimos todos de línea de salida y mirar a los lados y ver a gente muy buena. Y a día de hoy solo quedo yo de esa camarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo importante es la constancia. Luego es verdad que yo entiendo a la gente que se desilusione, que a lo mejor sí son como, a lo mejor no como yo, pero muy estrictos en el entrenamiento, pero se desilusionan por otro lado, porque a lo mejor se esperaban eh, a lo mejor remuneración antes Sí, y más rápido. no saben esperar los momentos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un deporte muy sacrificado y de sufrimiento, de dolor, pero Sí, que además, como todo deporte aquí en España que no sea el fútbol, cuanto más desconocido sea o menos expectación tenga, menos dinero mueve y al final los que lo pagáis sois los que ejercéis ese deporte. Porque tú, por ejemplo, vives del boxeo, solo te dedicas a ello, puedes permitirte no trabajar en otra cosa. yo gracias a Dios sí. ¿Por qué? Porque, ya te digo, tuve esperanza en esa subida para pasar el filtro, ¿no? Y siempre he sabido que voy a llegar y que con mi boxeo voy a mover a mucha gente, ¿no? A día de hoy tengo una peña a mi nombre, Ujú. que bueno, yo no puse que sea Peña Antonio Collado, la pusieron ellos, Sí, la gente que te no es que sigue, que... yo diga, no, se va a llamar a mi nombre, o sea, pero los que la fundaron la pusieron así y claro, cuando tienes un boxeo que no sabes por qué, pero aviva a la gente, gusta, pues ¿no? eso es, pues arrastras personas y mueves lo que necesitas, ¿no? Que es espectadores. Es bonito eso, ¿no? Es una de las cosas, imagino, que también te empujan a seguir y te ilusionan, ¿no? El tener esa afición o esa gente que te sigue, que te apoya, que crean esas cosas, ¿no? Debe de ser bonito. Es esencial, en el deporte en sí es esencial, porque el deporte es Sí, público, sin ¿me entiendes? O aficionado sea, no tiene sentido, quiero claro. decir, un panadero es vital para la humanidad porque da pan, Sí, sí, sí. ¿me entiendes? Un médico es vital, pero los boxeadores al final o los futbolistas es para la diversión, Sí. ¿no? De la gente o esa tensión. Aunque bueno, damos trabajo a los médicos Sí, bueno, y a los dentistas, colateralmente, ¿no? pero bueno, es un bucle Sí, sí, ahí sí. que tenemos. Pero aún así, fíjate que desde el día que, bueno, esto viene, es remoto, ¿no? Esto viene desde 2015, ¿vale? Yo estaba ya en bachiller. Entonces, bueno, algunos ya lo saben, conseguí un saco, lo compró el marido de mi madre, además un saco de una tienda por ahí, cualquiera. Sí, No lo tenía ni colgado, lo apoyaba así en una escalerita, en un potro, y contra la pared, y cuando lo tirase, sin guantes ni nada, y cuando lo tirase lo volvía a colocar y así, a pegarle por gusto, ¿no? De verdad por instinto salvaje, ¿no? Porque nadie me lo haya inculcado, ni se lo haya visto a nadie, ni nada. Me salió a mí, ¿no? De mis adentros. Y claro, en una de esas yo dije dos cosas a mí mismo. Por un lado me dije, vale, eres feliz haciendo esto y esto es lo tuyo. 100%. que lo supiste desde el minuto uno, 100%. ¿no? O sea, no había duda, ¿vale? Eso era lo mío. Porque en el momento en el que tú haces algo y eres feliz haciéndolo, se activa algo así ancestral como desde el cerebro por la columna vertebral hasta los pies que dices, madre, nunca me había sentido así. Es vocación, ¿no? Descubriste Eso ahí es, tu meta de vida. eso es mi vocación, mi profesión. Entonces, por un lado sabía que era lo mío, 100%, además con esa seguridad de que lo que haga va a depender de mí, de que eh, bueno, puedo tener un rival muy bueno y que haya entrenado como yo o más, Mm. aunque sea difícil, pero va a depender de mí, ¿vale? No va a depender de que vaya solo y no me la pase ni no pueda meter gol porque yo soy el que más corre, el que más se esfuerza, pero no me la han pasado, ¿no? Aquí si esquivo, esquivo y si pego, pego porque yo lo he trabajado para que sea así. Y también
me dije a mí mismo que, a ver, Antonio, hoy cómo estamos, era una sala como esta, de pequeñita, ¿vale? Sí, o sea, quiero decir, para ser donde entrenaba, era pequeñita. Y dije, vale, ¿cómo estamos hoy? Solos, ¿vale? Va a haber momentos, lo primero, hasta que no demuestres que vales o que eres alguien a tener en cuenta, vas a estar así. Vas a seguir solo, claro. O sea, por mucho que te mates, la gente no va a verlo hasta que no tengas un cinturón en tu cintura o en tu hombro, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, cuando ya consigas alguno de tus propósitos, porque yo sabía que lo iba a conseguir, o sea, todo esto hablándome a mí mismo, va a venir mucha gente. Pero aún así después también te vas a volver a ver solo. Porque va a haber caídas, va a haber remontadas. Hay gente que va y viene. Eso es. Por interés. Traiciones. Entonces, tenemos muy en cuenta que yo al boxeo me propuse darle mucho, ¿no? Porque al final, ahora, por ejemplo, hay mucha gente que lo tenía un poco apartado o de violencia, ¿no? Y a día de hoy, pues es aficionado gracias a ver cómo un chaval, sin hacer daño a nadie, practica ese deporte y es un deporte más, como un ajedrez, pero Esto te lo iba a decir. en 3D. Me has quitado la palabra de la boca. Te iba a decir que realmente pues, es como una especie de ajedrez. La gente se piensa que es salir ahí y pegarte puñetazos, pero es Claro, mucha estrategia y mucha mentalidad. yo, en ese sentido, yo creo que le he dado al boxeo de acercarlo a mucha gente que no se habría acercado sin mi figura y verlo así, ¿no? Que es un deporte. Pero también el boxeo a mí me ha dado todo lo que soy y lo que pueda haber conseguido y lo que voy a conseguir. Entonces, es un poco una relación de amor en la que yo doy por hecho que mañana colgamos los guantes y me encontraré igual que en ese momento cuando estaba empezando solo en mi habitación Hablando contigo mismo. hablando conmigo mismo y sin nadie, ¿me entiendes? O sea, bueno, con quien haya hecho pues eso, con mi mujer, Sí, con mi ya entrenador, compañeros de vida, no de con profesión. mi familia y los amigos muy cercanos, ¿no? Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como deportista profesional, que no puedes solo vivir de la gente, no puedes solo vivir de lo que piensen de ti, no puedes solo vivir de me gustas, de visualizaciones, Sí, claro. ¿vale? A día de hoy es muy necesario también porque es un apoyo que Sí, también pero, nos viene pero bien. como trabajo, Sí, eso es. no como Eso es. satisfacción tuya. Personal. Mi satisfacción Sí. personal es el pasado viernes terminar el sparring y que te digan, has hecho los asaltos de 4 minutos, no de 3. Y tú ni haberlo notado físicamente, ¿no? Y la recuperación ha sido de 50 segundos, no de 1. Claro. Y con gente fresca y buena enfrente, que te quiere arrancar la cabeza. Y de decir, vale, pues estamos para hacer un mundial, que son 12 asaltos. Compites contigo mismo, por lo que veo. Esa vez. O sea, solo te miras a ti y mejoras. Tienes ahí el ejemplo de lo que acabas de decir, el por qué con la gente con la que empezaste de tu promoción estás solo. Tú mismo has proyectado todo lo que tienes ahora. Porque tú lo visualizaste, tú lo tenías claro desde el principio y no has dudado que lo ibas a conseguir hasta donde estás aquí ahora mismo. Y segundo, o sea, es algo que la gente no tiene claro desde el principio. La gente se piensa que es así, que es un poco lo que decías antes, y que llegará a un punto que estás aquí y ya está. Tú ya desde el principio, sin saber nada, sabías que iba a ser así, así, volver atrás, volver aquí, volver... Y sabías que eso era así, ya estabas predispuesto a que eso pasase, pero sabías que iba a llegar el momento que ibas a estar aquí. Eso la gente no lo tiene en cuenta desde el principio. Tú lo tuviste en cuenta. ¿Qué crees que es más importante? ¿El talento o la disciplina? Mezclarlas. Lo más importante va siempre a ser la disciplina, lo he dicho antes. Hay gente con mucho talento que se queda en nada porque simplemente es vaga y asume a lo mejor mentalmente que no va a llegar y se queda ahí. Y
y no ha tenido esa disciplina, ¿no? No ha sabido aprovechar, no ha estado cuando tenía que estar, en la oportunidad que le ha llegado, que pasa un tren, Campeonato de Europa, en 2 semanas, vamos, y no ha estado con más tripa que, ¿sabes? Entonces, la disciplina es muy importante y mantenerla, pero a eso se tiene que sumar algo, un don o un talento innato para lo que vayas a hacer, Para ¿no? ser diferente, ¿no? Eso es, Que ahí es donde reside, yo eso creo, el es. secreto hoy en día. Al haber tanto de todo, lo que más se valora es lo que es original, ¿no? Lo que es distinto, lo que te hace personal a ti. Es que si no le sumas a la disciplina algo, ¿vale? Al final, sí, vas a ser muy trabajador, pero no vas a poder diferenciarte, ¿sabes? Eh, yo qué sé, pues en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito, al final, pues como he dicho antes, el panadero, pues disciplinado vas a ser. Tienes que Y madrugar para abrir todos los comer, días. ¿me entiendes? Sí, sí. Pero el panadero que dice, venga, pues hoy vamos a hacer masa madre, así, asado, vamos a meter esto. Al final tienes que tener un poco de creatividad, ese don y esa vocación, ¿no? Si me dices, ¿cuál es tu don? Pues no te sabría decir. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu talento? Aparte de la disciplina, De la porque disciplina, lo que me queda claro es que tú de la disciplina has hecho un talento. eso te iba a decir, ¿vale? De la disciplina se hace un talento, porque hay gente que no, o sea, claro, dices, la disciplina es un talento, es que lo es, porque hay gente Sí, con talento que no es capaz de llevar una disciplina, sí, ¿no? eso es. Entonces, el estar en un cumpleaños, no comer familiar, te digo, no aquí de fiesta a las 4 de la mañana, que eso por descontado Ni de que coña. no existe. Pero oye, no, yo mi pechuguita con esto, con lo otro, mirar la tabla del nutricionista, bueno, puedo meter esto, puedo meter lo otro, pero hasta aquí, eh, claro, cosas que no se ven en cámara. Eso es de verdad cuando de verdad eres boxador, deportista y estás enfocado en lo tuyo, ¿no? Porque sí, lo que en cuanto se enciende la cámara y hagas lo que hagas, todo el mundo nos flipamos. Todo el mundo somos Mayweather Sí. o Castillejo, ¿no? Pero lo que hay cuando nadie te ve, pues eso, estar a lo mejor con la máquina te digo, tumbado en casa, ponerte tu máquina para recuperar, meterte en el hielo, eh, cosas que suman y parecen pequeñas cosas, pero que son las que de verdad hacen Hacen la todo. diferencia, Hacen ¿no? todo, sí. Tener un mal día y rayarte tú solo, pensar, joder, aquí esto, lo otro. Claro, tú piensas, no, es que boxear es, subirte y... No, no, boxear, o sea, llegar a la cima en lo que sea es difícil. Em, y es un no dormir. Yo tengo manchas del estrés. Yo tengo manchas en la piel de diagnosticado de estrés, De de estar con darle ello en la vueltas a cabeza la todo. cabeza, Sí. de estrés físico, de estrés emocional, de ver cómo cojones llegar. Em, ¿Qué pasa? ¿Cuándo me relajo? Cuando tengo un combate. Dice, joder, ahí es cuando más nervioso tienes que estar. No, ahí es cuando sé que voy a ser yo de verdad, cuando tengo otra oportunidad para volver a subir en los rankings, para volver a demostrar quién soy, para volver a demostrarme eh, una vez más, Mm. pues todo, a sentirme realizado y al final es como más disfruto. Yo disfruto dentro del ring. Hombre, estás tranquilo porque llegas preparado. O sea, porque sabes que todo lo demás y todo el previo lo tienes hecho. Eso es. Entonces no hay nervios, ¿no? La, Es tu momento. Es como que... la, la disciplina lleva a eso, el entrenamiento te lleva a eso. Tú sabes, tú subes al ring y lo dije hace poco en una charla en un colegio. Hay gente que subes al ring y le ves y aunque lo disimule, los gestos corporales Está nervioso. no son
Y hay gente como yo, sube al ring y está así. Enfocado, centrado. Y ya está. Y llega Víctor, mi entrenador, pum, un beso, sabe que es mío. O sea, me ve la cara y sabe que es mío. ¿Por qué? Porque yo sé que madrugo para correr, que me he jodido en el hielo, que me he partido con todos los sparring, estando ellos frescos y, y yo reventado de toda la semana entrenando el físico y el boxeo y dando la cara, que he descansado lo que tengo que descansar, que he leído lo que tengo que leer, que he hecho todo, que vivo por y para ese momento, ¿vale? ¿Cómo es una semana en la vida de Antonio Collado? ¿Cómo es una semana normal? Pues es una semana en la que vas día a día. Vas día a día porque no puedes pensar, no, mañana tengo este entrenamiento, hoy voy a frenar. No. ¿Por qué? Porque tienes que cada día hacer tu 100% en lo que estés haciendo, ¿vale? Hay algo que se llama la intencionalidad. Si tú estás corriendo pensando en la música de Eladio Carrión, pues vale, estás corriendo, el cuerpo va en automático. Si tú vas corriendo sin los cascos, pensando en cómo partir a un tío entrenado, con la velocidad de un rayo, de él, y aún así sobreponerte a eso, ya el cerebro le estás acostumbrando a ese momento de tensión y de peligro, y no solo acostumbrarle, sino estar a gusto en ese momento, ¿no? Si después de la carrera te vas a la cama y estás con el teléfono, vale, sí, estás tumbado, pero no estás descansando, ¿no? Entonces, es un día a día. Que nos ponemos ya más específicos en lo que hago, pues a lo mejor ya si entramos me levanto, madrugar para correr, según que toque también. Por eso no te puedo decir, esta semana son siempre Sí, así, no es lo ¿no? mismo si estás en recuperación o estás en Eso preparación o es. estás entrenando normal. Siempre mínimo doblo, ¿vale? Mínimo doblo, aunque no esté en preparación, ¿vale? Porque por una parte hago la parte física o el acondicionamiento también para la movilidad, para todo, para prevenir lesiones. Y luego siempre boxeo, todos los días boxeo, todos los días boxeo. Se puede hacer más, menos, pero todos los días boxeo. Que entramos ya en preparación fuerte, sería 3 entrenamientos diarios, una a la carrera, otro a la parte física y otra a la parte más técnica de boxeo, en la cual también hay físico de por medio, ¿no? Sí, siempre físico el boxeo. O sea, Eso es, o sea que no es, no, esto aquí suavecito, ¿vale? sí, sí. También duro, Intensidad real todo el tiempo. eso es. Pero vamos, eso de lunes a viernes y el sábado última sesión, pues lo que toque, ¿no? Porque hay veces que hay que ajustar. eh, pues un jueves vas muy cargado, venga, lo del jueves lo dejamos para el sábado, hoy tienes un poquito más de descanso y así, vamos ajustando. Pero vamos, yo también tienes que ser un poco gladiador y al final es todo de equipo, ¿no? O sea, el boxeador boxea, el entrenador entrena y el manager maneja. O sea, eso es así. No puedes querer, obviamente siempre se habla todo, hoy estoy mejor, hoy estoy peor, uy, me rompo, pero, Sí, pero pero siempre con... las decisiones en consenso, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, entrando un poquito más en lo que es tu historia personal un poco, porque tú no eres de aquí de Madrid. O sea, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde te criaste y eso? Pues bueno, yo tuve una infancia muy humilde, siempre en mi mente he sido futbolista profesional, o sea, siempre ha ido en ese rollo, en el deporte, en el ser deportista. Y, y nada, desde los 5 hasta los 15 yo en mi mente era futbolista profesional y de hecho, bueno, pues estaba convencido de que iba a llegar, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues la vida es como es y, bueno, estuve también en la selección de Castilla-La Mancha, o sea que malo no era, ¿no? Pero bueno, todo pasa por algo
Y a mí antes de ponerme unos guantes cualquiera allí en mi pueblo, en Quintanar, ya me daban ráfagas de yo imaginarme en el ring, ¿no? Que eso lo he dicho muchas veces. Y es algo curioso, ¿no? Como un niño de 11 años en un pueblo que no se habla de boxeo, ni existe el boxeo, se imagina a sí mismo en el ring victorioso. Más haciendo fútbol, que es lo que hacen todos Eso los niños, es. prácticamente. Entonces, yo decía, no puede ser, si joder, yo no... Nunca me he puesto unos guantes y... No, o sea, no veo la manera, ¿no? No hay nadie que conozca que lo practique. No puede ser. Lo único que yo tenía con el boxeo de cercanía era ver combates con mi padre. Y además, para que veáis, yo decirle, papá, si no se hacen daño, si llevan dos, Van acolchados, ¿no? dos cojines. Y yo pensar, bueno, si... ¿Sabes? O sea, para que veas cómo es la ignorancia un poco Sí, pero algo inconsciente en ti ya... Sí, pero fíjate, ¿no? De decir, nada, si no se hacen daño, si llevan guantes, ¿no? Y claro, luego lo pruebas Y sí duelen, sí. y lo que es para proteger al que pega, Claro. pero el que lo recibe es peor aún, porque puedes pegar con el 120 de fuerza, no el 100%, 120. Y lo de 10 onzas duelen. Yo peleo con 8, Con 8, hostias. Por lo de 10 ya son piedras, ¿sabes? sí. Bueno, de hecho, 16 en sparring, ya talas. Imagínate, 8, vendaje profesional, fuerte. Sí, sí, sí. Claro, eso es diferente. De hecho, un compañero mío, como anécdota, debutó hace poco, terminó el combate y lo primero que me dijo es, Antonio, ¿cómo aguantas y cómo peleas con estos guantes? Digo, dice, y encima 10 asaltos. Digo, pues un día más en la oficina. O sea, La costumbre. sí, sin más. A ver, al final aquí hay que ser... Eso es lo de menos. Yo no estoy pensando, "Oh, joder, cómo me ha dolido". Estoy pensando en... No, En el siguiente eso es, movimiento. en el siguiente, siempre en el siguiente. Como el ajedrez. Que es lo que decíamos antes. Bueno, esos es que piensan 20 jugadas sí, bueno, por esos delante. son un poco más locos, pero porque están más tranquilos. También. Ya. Habría que verles Claro, en ese momento de tensión. con el hígado tocado a ver si Sí. piensan igual, Yo ¿no? creo que tener tres en la cabeza ya es O sin suficiente. poder respirar por la sangre, o sin poder ver por un corte. Bueno, Claro, es complicado, es complicado. Bueno, continúa con... nada, eso es lo que te comento. El día a día es de saber que la meta está allí, ¿vale? A lo mejor no la ves. Por ejemplo, mi próximo combate, si Dios quiere, es el 4 de julio. No está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero en verdad sí lo está, porque tú tienes que llevar una preparación pues muy metódica, prepararte cada día y cada fase. Ahora una fase de resistencia, luego más explosivo, al final siempre lo último solemos hacer más velocidad, ¿vale? Para llegar con más contracción al combate, pero al final es eso, estar en tu misión y no salirte y no perder la esperanza de, pues, claro, es que la gente ya se quiere ver con el cinturón Sí, no, en el hombro, ¿no? Eso no es así. Este Pero- sábado estabas haciendo pierna, que te vi en algún vídeo. Eso es, ayer de mismo, Sentadillas con peso. eso es, ayer mismo ya, bueno, era la última sesión de la semana y hay que hacer los deberes, hay que hacer los deberes. Eh, ¿Qué pasa? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Todo el mundo queremos hacer la final de la Champions rápido y ser los campeones de la Champions, pero hay fase de grupos, hay clasificación, primero tienes que haber quedado en la liga entre los 3 mejores, ¿no? Pues esto es igual, claro que yo quiero hacer ya el campeonato del mundo, es obvio, pero ¿qué pasa? Que hay un ascenso, ¿no? Hay un ascenso en el que tienes que enfrentarte, pues, con boxeadores que te den esa seguridad de decir, vale, puedo partir al
El siguiente. al siguiente, Ah, que qué yo tal. la tengo, pero claro, bueno, esto al final es, Pero son pruebas, al final, eso es, para ti llegar a uno a otro son pruebas eso y es, son pruebas. todo suma cuando a lo mejor los boxeadores estamos un poco condicionados, ¿no? ¿Qué título te juegas? Y a lo mejor no hay título de por medio, pero ya Es lo un combate primero, más. te está jugando la salud en el ring, Eso ¿vale? es. Y eso no es tontería, ¿vale? Los boxeadores profesionales nos jugamos la vida en el ring Ujú. y te aseguro que la gente normal no aguantaría ni un solo golpe. O sea, Sin la estar gente, preparado. la gente normal nos valoraría más si recibiera un solo golpe y notara y sufriera lo que es. Aunque Y sea a partir de con ahí, cojines. eso es. Y a partir de ahí dijera y discurrieran ellos. Y esto lo hace todos los días y se sube al ring Y se pegan 300, 400 puñetazos por combate, ¿sabes? y con otro igual que él. Claro, ahí ya cambiaría el chip Hmm. del todo. Pero, claro, es lo que te digo, ¿no? Que al final es pues una fase de ascenso en la que tienes que ir enfrentándote pues a gente que te ponga al límite, ¿no? Que te ponga al límite porque tienes que mejorarte, ¿no? Si te Así. acomodas, pues a lo mejor llega el día de tu oportunidad y no estás Y la preparado, pierdes. ¿no? Entonces es mejor ser realistas, ser conscientes, tener los pies en la tierra, tener un hambre desmedida, Pero controlada. pero controlada, ¿no? Para eso también está el equipo, ¿no? Porque al final un buen boxeador de serie va a tener corazón, va a tener todo lo que hay que tener, ¿no? El coraje y todo. Pero claro, hay momentos en la carrera de un boxeador en la que cuando sí y cuando no, ¿no? Y eso al final no lo puedes ver tú. Tú ves La que a gente este que, le gano y a este le parto. la gente que está Pónmelo. contigo, sí. Claro. ¿Y cómo encontraste a tu equipo? Porque claro, te viniste para acá, o sea, tú empezaste a entrenar allí por tu cuenta, porque allí no había boxeo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste en Yo empecé a Quintana? entrenar allí, libre, y vamos, no, sin nadie que me enseñara ni nada. Luego hice unas pequeñas clases de full contact, hice 3 peleas en full contact, pero de esto de un open, ¿no? Que es durante todo el día. Y yo que estaba convencido de que me quería dedicar a esto y fin, ya está. Entonces lo que hicimos, bueno, vine un día suelto a Madrid, a Vallecas, al gimnasio del Rayo, Metropolitano. al Rayo Vallecano. Y bueno, pues ahí empecé con Manolo del Río. Cuando vine 17 años, luego ya me vine a vivir con 18. Y bueno, ahí estuve haciendo unas peleitas, debuté. Pero es verdad que no veía mi sitio, también estaba solo completamente. Y claro, bueno, un cambio radical, ¿no? De un pueblo a Vallecas, eh, a buscarte la vida, que ya es difícil, y encima en un deporte que es el más difícil, y encima en España. ¿Y cómo lo hacías? O sea, ¿te venías a entrenar? Bueno, estuve en una habitación alquilado en Vallecas y bueno, pues que conocí a una familia estupenda, Miguel, bueno, les mando un saludo. Y, y bueno, de ahí conocí a mi actual entrenador, a Víctor del Toro, y además que le entré de una, le dije, porque claro, yo sabía que él hacía veladas, pero nunca había hablado con él. Él me había visto en algún combate y ya tenía referencias sobre mí. Ujú. Y le llegué y le dije, ¿tú montas veladas? Y dijo, sí. Y le dije, méteme, con quien sea. Lo que quiera. Entonces, claro, eso es un poco algo que a día de hoy no se ve, ¿no? A día de hoy es verdad que hay gente muy acomodada, hay gente que le están dando de palos y tiene a sus padres en un chalet y Sí, dicen, ¿yo qué hago aquí? sí. ¿No? A lo mejor
no tienen ese hambre, ¿no? Pero claro, yo hambre, vamos, de buffet libre todos los días, no ceso. Entonces, eso fue un poco lo que él vio, ¿no? Ese hambre de decir con quien sea y cuando sea, vamos, que quiero mejorar como boxeador. Entonces, oye, ahí ya empezamos a congeniar y la verdad que ha sido una trayectoria en la que hemos pulido muchas cosas. Llegar a donde queremos llegar no es fácil, ¿no? Eh, si yo me conformara y fuéramos conformistas, tanto él como yo, no nos exprimiríamos tanto, ¿no? Pero es verdad que tenemos en mente hacer algo muy grande. Y para hacer algo muy grande no se puede fallar. Ni siquiera un solo día, vamos. Ya has visto, tenemos que hacer un podcast un domingo porque entre semana estoy entrenando y estoy a lo mío. Eh, entonces, la misión, muy difícil, imposible, no. Siempre lo he dicho, ¿no? Al final, los sueños, si están ahí y salen en tu cabeza, es porque Pues se pueden conseguir. los puedes conseguir y puedes hacerlo, ¿no? Obviamente, siempre lo he dicho y también lo dije en la última charla que di en mi antiguo colegio, que además fue muy emocional porque imagínate en el colegio en el que has crecido y qué más recuerdos tienes, luego ir a dar la charla. A los chavales, ¿no? Además que se los dije de primeras, les dije, yo estaba ahí sentado hace muy poco. Muy poco, claro, es que eres Así muy que joven. yo sé lo que es poner el automático y no escuchar. Espero que no lo hagáis porque lo que os voy a decir para mí es muy importante. Y bueno, eso también les hace ver la realidad, ¿no? Decir, vale, vale, es verdad, este viene hoy, este viene en serio. También te digo, no es por nada, pero a lo mejor a un boxeador profesional dan más ganas de escucharle que si viene un químico que no lo... Sí, que al final parece Claro. otro profesor. Que a lo mejor hace mucho más por la humanidad, pero a lo mejor es más aburrido, ¿no? Que te hablen aquí del gas noble y todo eso. Sí. Entonces, yo lo dije, lo que hay que hacerse en la vida es una pregunta, ¿vale? Cuando tú te quieres dedicar a algo, sentirte a gusto, sentirte que es tu vocación, ¿vale? Pero te tienes que hacer una autopregunta y es, vale, sí, me encanta, pero ¿estoy dispuesto a sacrificar todo lo que hay que sacrificar para conseguirlo? Si la respuesta es sí, eso es tuyo. Es a lo que has nacido. Porque claro, es que en cualquier ámbito de la vida hay que hacer muchos sacrificios para conseguir algo. Si no, pues oye, puedes optar por algo más asequible, pero en lo que no vayas a ser feliz ni te vayas a sentir tan realizado, ¿no? Te vas a sentir uno más. Que a lo mejor hay gente que, o Que, sea, que quiere eso. eso es. Yo, Sí, sí, o sea, sí. no vengo de enrollo soy superior porque yo no bebo, soy superior porque yo no salgo de fiestas. O sea, cada uno es libre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que, oye, que a quien le pueda nutrir pues mi forma de pensar, ¿no? Un poco más estoica y un poco más de riesgo, pues riesgo en el sentido de apostar por lo que de Por lo que verdad te va a hacer quieres. feliz, Sí. ¿no? Que a lo mejor es más fácil otras vías, pero no son las que mañana te vas a sentar y vas a decir, "Uf, lo he hecho", ¿no? Entonces, si la respuesta ante algo que te apasiona y ante la pregunta de ¿estoy dispuesto a sacrificar todo hasta, pues ya te digo, no ver a la familia, perderte sus cumples, perderte momentos que dices son cotidianos pero luego los echas de menos? Ujú. Yo que sé, mucha, bueno, pues gente que va a ir desapareciendo porque claro, estás encerrado a lo tuyo y Sí, llegará un punto que algunos digan, amigos mismamente, porque si usted no eso sale es. nunca o no viene nunca o tal. Si la respuesta es sí, es lo tuyo. Pero claro,
aunque ya te mentalices, luego Es duro. es duro porque es duro. O sea, no vamos a engañar. Encima en el deporte más duro del mundo. Ujú. Que yo lo comparo con el atletismo, porque el atletismo es súper duro, pero es verdad que el boxeo tiene una diferencia y es que hay que hacer un corte de peso y eso es un hándicap, ¿vale? Porque el corte de peso te deshidratas y puedes haber hecho el mejor campamento de la historia, que como no hagas un buen corte de peso y una buena rehidratación, Llegas fundido, ¿no? llegas al combate fatal y puedes perderlo aunque estés en tu mejor estado físico. Entonces, Y esa es la única se hace diferencia. siempre, ¿no? O sea, quiero Sí, decir, te iba a decir, a lo mejor depende del metabolismo, pero realmente no, porque siempre se intenta de que pierdas un poco, ¿no? Para ir siempre a una categoría menos, para claro. estar un poco por encima, ¿no? Yo te digo, todos los boxeadores estaríamos más contentos, y esto lo puede ver cualquier organismo mundial, si el pesaje fuese 10 minutos antes de subir al ring en profesional, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos pelearíamos en nuestro peso natural y yo a lo mejor pelearía en 3 divisiones más arriba de la que actualmente peleo. Y dices, ¿y Tanto. por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis? Pues claro, porque si yo peleo en mi peso natural, no sufro para el peso, pero mi rival se ha exprimido, ha dado ese peso, ha rebotado y me saca 10 kilos el día del combate. Claro. ¿Sabes? Porque los pesajes son el día anterior. Si el pesaje fuera 10 minutos antes de subir al ring, con la comisión, con el árbitro, con la federación y todos mirando, tú te desnudas, te pesas, tu peso natural, fuerte, no te has deshidratado. Y todos iguales. Y claro, y el otro igual, el otro está peleando, o sea, pelearíamos los mismos, porque los mismos estaríamos en categorías Más más similares. arriba. ¿Cuánto peso se puede coger en un día en un rebote? 8 kilos, ¿Sí? ¿Tanto? sí. Hostias. 8 kilos en un puñetazo es mucha diferencia Al de peso. La final, gente a lo mejor no lo concibe o no lo entiende, pero es mucha diferencia. cuanta más masa, ¿no? Pues Mayor impacto. Y Eso más, a lo mejor una persona de la calle no. Un tío que sabe pegar aprovecha esos 8 kilos en cada golpe, eso ¿sabes? es, y con guantes, hemos dicho antes, pequeños, vendaje duro, o sea, Ujú. quiero decir que al final nos veríamos las mismas caras los mismos, porque todos subiríamos igual, ¿no? Pero sí, sí sería algo ahí. Pero al final, por eso te digo que es la diferencia con el atletismo, porque el atletismo es súper duro, pero no tiene ese hándicap. Ujú. Tú te mantienes en un peso, si eres más de velocidad, pues más musculoso, si eres más de resistencia, pues suelen ser más fibrados. Pero oye, no tienen que deshidratarse, que es una locura, la verdad. Eso es un hándicap Sí. He muy... escuchado a Topuria en algún podcast, en algún tal, siempre hablar de esto también y quejarse y decir que es duro y que ha habido a veces que ha tenido que hacer locuras Sí. para dar el peso. A ver, al final luego cada uno elige, ¿no? Si sufrir más para dar un peso más bajo y ser más grande en la categoría o darle menos importancia al peso y más a la salud. Al final... Es un poco lo que está haciendo ahora, ¿no? Ahora está Sí, pero bueno, también se lo puede permitir para la porque al siguiente. ser campeón de, ¿no? Pues Sí, claro, puede claro. cambiar. Pero aún así, bueno, luego hay diferencias, porque el boxeo, claro, algunos dicen, no, dame 6 meses y me pego con quien sea. No, No, en el boxeo no. con quien sea, no. Con alguno que esté al nivel de cuando tú hayas empezado, ¿sabes? En el boxeo, alguien de tu división te explota. Si no hay que ver a McGregor era el mejor de las MMA en ese momento. Llegó Mayweather y hizo lo que quiso. Pero así con todos. O sea, quiero decir, porque sí dicen, nosotros también boxeamos, ya, pero el rey de los deportes de contacto, el papá, es el boxeo. Y eso es así. Y joder, hace poco me lo decía, o sea, no es que yo lo diga. Silvio del One Championship vino a guantear conmigo y vio la diferencia. ¿Por qué? Porque yo soy boxeador. Y Silvio hace unos caos de matar a la gente con los codos, con las piernas. Me dio un low kick para probar y flipé. Todavía te duele, ¿no? Y sí, sí. Pero claro, si nos metemos en mi jardín, Claro. yo soy el rey.
Y en boxeo nadie gana un boxeador. Eso es Alguien, imposible. alguien además que esté en otro arte marcial se ve limitado al quedarse solo a puños y es otro mundo distinto, ¿sabes? Es que por un lado dicen, no, el boxeo es lo nuestro, también, porque también boxeamos, pero por otro se contradicen diciendo, no, es que en boxeo gana el que sea el mejor, no es tan emocionante, porque en MMA, si tú me ganas en boxeo, recurro a jiu-jitsu, al grappling y te puedo ganar de esa forma, ¿no? Entonces, Que en los juegos de pelea siempre se ha visto rastrero el ganar cogiendo. ¿Sabes? no, pero digo, Ya, es entonces ¿en distinto. qué nos quedamos? ¿El boxeo es lo vuestro Nah. o tenéis más armas si el boxeo no funciona? Yo creo que es un discurso, ¿sabes? Según les convenga, ya está. No, pero es que este discurso no lo ha dicho uno cualquiera, lo ha dicho un campeón de UFC, ¿no? Entonces, joder, si... o una u otra, ¿no? Pero vamos, que Yo opino como tú, ¿eh? el boxeo es el Siempre. boxeo. Y ahora quizá en España no ha habido... En la época de Castillejo, por ejemplo, pues se veía más porque estaba Castillejo, era español y ahora ¿qué pasa? Que Topuria gana y se ve el MMA porque está Topuria. No, pero tenemos una ¿Sabes? suerte en España que es que ahora viene la época de Antonio Collado. Eso es lo que te iba a decir, que Entonces- esperemos que haya afición, pero yo siempre he visto más eso, que ahora quizás toca eso por lo que pasa, pero realmente el boxeo siempre ha estado por encima, ¿sabes? ¿Dónde van los de MMA cuando quieren ganar dinero? Al boxeo. Ya está. Ahora Si es- se, está si se complicado. paga más es porque hay más espectadores. Sí, sobre todo fuera de aquí, porque fuera de España se mueve muchísimo más dinero en todos los sentidos. Sí, porque en España solo hay... A nivel de masas hay fútbol, luego, bueno, tenis sí que recurre la gente, pero vamos, que... Pero por el mismo motivo, porque hemos tenido a Rafa un montón de años ganando títulos, si no Sa- el tenis lo vería entre gatos también. ¿Sabes lo que pasa? Que esto va por ídolos, por figuras, Sí, eso es. ¿vale? Por eso Antonio Collado quiere ser la figura del boxeo profesional español. ¿Qué pasa? Fíjate que solo hay que darse cuenta de una cosa. Vamos, yo era pequeño, no sé si antes se hablaba mucho de Fórmula 1, por lo que me han dicho, no mucho. No. Pero de repente salió Fernando Alonso y todo el mundo eran ingenieros, todo el mundo hablaba de neumáticos blandos, duros, de lluvia, de todo. De repente, Sí, en el bar de Pepe, sí, sí. desayunando churros con café y con whisky, todo el mundo era ingeniero. Sí, sí. Entonces, Generó mucha afición. Mucha afición. simplemente es que haya una figura y mueva a la gente a decir, pues fíjate, me gusta este deporte, o que incite a la gente a practicarlo Eso o a es, querer. los chavales que vean la figura y digan, pues yo quiero ser como Antonio, Eso y quiero es. boxear, quiero, ¿sabes? Sí. Mismamente en la charla que diste en el colegio, pues seguro que a la mayoría pasó por allí y ya está. Con que inspires a 2 o a 3 que digan, hostia, ¿sabes? Yo creo que eso ya es satisfactorio, ¿sabes? Yo hablo con esa seguridad porque yo sé que he cambiado la forma de pensar de, no te voy a decir aquí ni mucha gente, ni voy aquí de seminarios, ni a vender mis, ¿no? Tu libro, ¿no? Eso es. Pero sí es verdad que, oye, sé que a gente le ha ayudado, sé que mucha gente, además jóvenes, que es lo que más me flipa, ¿no? Me han escrito, más inspirado a empezar en el boxeo, espero, ¿no? Y entonces hablo un poco con esa seguridad de decir, vale, no es mi intención ni mucho menos. A mí donde me gusta hablar es en el ring, y eso es así. Pero sí es verdad que si puedes ayudar a alguien pues a cambiar el chip, a mejorar, bienvenido sea, ¿no? Y a meterse en algo que le va a infundir disciplina. Hombre, Porque es que es así. respetando, ¿vale? Pero el que... Igual, te voy a poner el mismo ejemplo. Estaba allí en el colegio, eran las 11 de la mañana. Digo, chicos, el que ahora está de guay con sus cigarritos o porritos con la litrona en el parque, ¿vale? Sin hacer nada, aunque ahora vaya de guay, mañana no va a estar. Mañana
va a ser alguien que ha pasado en tu vida y si le haces caso no puedes desaprovechar tu tiempo ni tu vida. Sí, ¿vale? porque solo se tiene una edad para hacer esas cosas y la juventud solo pasa una vez. Y de repente te ves con 40 años y si no lo has aprovechado vas a estar ahí, todavía, en ese mismo sitio. ¿Sabes? No, y el del parque va a estar Y- con la generación de ahora, con la siguiente y con la siguiente. porque no... ¿Vale? Porque van a estar desaprovechando su vida Sí. y le da igual hacerte desaprovechar a ti. Entonces, igual, sin faltar, pero hay gente que no te conviene y es igual, yo no voy a quitarle el pan a ninguna familia. Hay mucha gente que trabaja en la noche y el pan de su cada día es gracias a la noche, ¿no? Viene de ahí, sí. Pero es verdad que yo no comparto, pues estar encerrado con gente que no conoces. Imagínate, en un local gigante, ¿cuánto porcentaje hay de que haya personas que sean malas? Es alto, Más que en tu casa. más que en tu casa leyendo. Sí, sí. Pero y encima potenciado con alcohol Drogas. o lo que no sea alcohol. ¿Cuánto se potencia esa probabilidad de que estés al lado de alguien que es mala persona, encima va drogado, la vida no la valora, la de otros, no valora la suya, menos la de otros, Menos la tuya, claro. y por una mirada mala, un choque de tal, ya te has buscado un lío, Ujú. ¿no? Al final la probabilidad es más alta que estar en tu casa o dando un paseo, que no, repito, no voy a quitarle el pan a nadie, tampoco creo que lo quite porque hay gente que valora más una fiesta y una noche así a invertir en un gimnasio durante un mes que es en su salud, en vez de perder salud, ganar, ¿no? Gimnasio o cualquier proyecto que quiera tener, que ser un Sí, podcast pero o creador de contenido, algo. eso es, Algo. eso es. Al final, pues lo que hemos dicho antes, no ser uno más, porque en el local de turno con 1000 personas eres uno más de 1000. Ujú. Pero hoy, por ejemplo, tú eres único. Eres el único que me está entrevistando a mí, ¿verdad? Y Es cierto. has montado todo este tinglao y todo colocadito, el cuadro, el periquito, o sea, los micros de calidad, o sea, al final, oye, tienes un trabajo detrás que tú te sientes realizado y orgulloso, y es normal, ¿no? Y, y encima no todos los días se entrevista al mejor boxeador del país. Me gusta esa actitud. La verdad que me siento identificado en varias cosas y me gusta que tengas esa actitud, tío. Yo desde aquí te digo que seguiremos de cerca tu carrera y el 4 de julio yo al menos iré a verte. Bueno, muchas gracias. Al menos iré a Y verte. Ya que estás aquí en Madrid, además, habrá que ir. si Dios quiere, será una gran noche. Vamos, está hablado para el 4 de julio. Ya, todavía no lo hemos hecho oficial y demás, pero vamos, que vamos a por ello. Bueno, de todas formas, como estamos en contacto, estaré al tanto para Claro estar que ahí. sí. ¿Qué le dirías a esos chavales que están en ese punto ahora? De estar en el parque o con alguien que le lleva ahí, pero que tienen cierta ambición, porque al final el que está en el parque y no tiene visión de nada, ese no tiene solución. Pero el que está ahí porque no sabe qué hacer, pero tiene ideas y se deja llevar por el otro. A ver, yo quiero creer que el que está en el parque con una litrona y un cigarro mirando a la nada también tiene solución, ¿vale? ¿Por qué? Porque remontadas, o sea, el ser humano se mueve, es lo que le mueve, ¿no? La remontada, el ver cómo de ser polvo vuelves a ser alguien, ¿no? Eh, en mi caso personal, vine de una lesión, me rompí la mano, perdí el título de España, pero ¿qué he hecho? He vuelto más fuerte, ¿no? Yo he tenido esa lucha de decir, hemos empezado de cero, pero hay que volver más fuerte que antes. Ahí es donde está de verdad la superación, ahí es donde está la prueba. Cuando todo va bien, todos lo hacemos. Ujú. La diferencia está en cuando tocamos fondo Esos picos de bajón. y saberte levantar, ¿vale? Esa es la diferencia de decir, vale, es que
voy a ser campeón porque sé que me he sabido levantar. Entonces, no tienes que ser campeón de boxeo y tener un cinturón, ¿vale? Conozco gente que hasta en reformatorios, en centros de adicción, ha tocado fondo, pero ha salido, se deja, bueno, pues a lo mejor viene a mis combates, ¿no? A verlo, se deja, pues eso, influenciar por mí, ¿no? Para mejorar, para saber ver qué vale en tu vida. Entonces, no siempre se está perdido. Todo el mundo tenemos solución. Como dice Cristiano, lo único que no hay solución es la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Que tanto al de la litrona como al que está, que no sabe qué hacer, como al que lo tiene claro, que, que aviven la llama, ¿vale? Que tú cuando me ves pelear, tú ves un fuego que de 2 metros, de 3 metros de aura, de comerme al rival. ¿Por qué? Porque lo vivo, ¿vale? Hay que mantener siempre la llama viva en lo que hagas, ¿vale? No dejar que se apague. Y buscar qué es lo que te potencia esa llama, ¿no? Esos Obviamente hábitos, ¿no? no voy aquí a decirte, ¿no? Cosas ilegales, dentro de que sea algo racional, algo bueno, algo que no haga daño a nadie, algo que no sea traficar, ¿no? Sí, sí. Pero dentro de cosas congruentes, cuerdas, buenas, buscar qué es lo que te fabrica esa llama y avivarla y no dejar nunca que se apague. Es más, que la tengas que contener, ¿vale? Muchas veces me han tenido que contener la llama porque lo vivo. Entonces, eso es lo que le diría, ¿no? Buscar algo que les active esa llama y que, vamos, que sean fuego, que no se dejen derrumbar por nadie. Muchas veces es una de las pruebas, ¿no? No solo es tocar fondo, es una prueba. También es una prueba de la vida y de Dios, que haya gente que a lo mejor te importa que dude de ti, ¿vale? Pero es que es normal, porque al final no siempre vas a contentar a todos, ¿no? No es un billete de 500 para gustarle Sí. a todo el mundo, ¿no? De hecho, lo normal es lo contrario, ¿no? Exacto. Que nos ponemos en un extremo, vámonos al Antonio Collado de 2015, en el que dice en un pueblo de La Mancha que va a ser boxador. De repente. En un sitio en el que si no haces fútbol eres el rarito y que no se le ve una posibilidad, ¿no? Algo concreto, algo tangible, ¿no? ¿Cómo llegas a ser boxador? Sí, No que sé, puedes pensar que es algo loco en ese momento, además. Es decir, algo no, totalmente, ¿sabes? O sea, quiero decir, tú has llegado a practicar boxeo y lo ves normal. Es que allí no existía, erradicado, ¿vale? Entonces, no, claro, tuviste que irte fuera a buscar. no existía o sea, no se concebía la posibilidad de ser boxador amateur. Con eso te digo todo, ¿vale? ¿Sabes qué es lo que mola? Ver cómo ese niño, que era uno más, que iba por el pueblo andando con un balón siempre en el pie, que no viene de una super familia adinerada, que a veces pasaba desapercibido, pues de repente se va a Madrid y de repente hace su primer campeonato y gana a todos, y de repente debuta como boxeador amateur y sigue y sigue, y de repente le quiere la selección española de olímpica de boxeo, pero es que debuta como profesional y hace un 10-0 y es aspirante a campeonato de España, pero es que lo gana.
Y a día de hoy, sin darte cuenta, es el número 10 de Europa. Claro, eso es lo que mola a la gente y al ser humano, ver cómo se puede conseguir, ¿vale? Y claro que no han visto las veces que he llorado solo y que, vamos, me salen las manchas de estrés De no dormir. Pero se sabe, ¿no? Que hay un proceso muy duro en el que muy poca gente pasa por el filtro, pero eso es lo que llama y gusta. Decir, vale, es que no se lo han dado hecho, es que se lo ha conseguido él mismo con su trabajo. Es que te ha costado 10 años de sacrificio y esfuerzo, ¿sabes? Sí, bueno, ponle 8. Ponle 8 porque con 10, o sea, hace 10 años Sí, todavía bueno, estaba allí. cuando te viniste fue a los ¿Vale? 17, 18, ¿no? Eso es. Ujú. Pero es igual, todavía no estoy donde quiero estar. Cuando esté donde quiero estar, quizás sí hayan sido esos 10 años o algo más o algo menos. Pero eso es lo que a la gente le quiero transmitir, ¿vale? Luchar por tus sueños, pero darlo todo, como hemos dicho antes de la pregunta, de preguntarte a ti mismo, ¿voy a sacrificarme por esto todo lo que tengo que sacrificarme? Sí. Darlo todo, ser consciente de que no es fácil y no perder la esperanza, ¿no? O sea, aunque tengas la rodilla hincada en el suelo, respirar y volver para arriba, ¿sabes? Es lo que has dicho antes, al final también son rutinas como estar con el móvil en vez de descansar de verdad, que son tonterías que dices, va, esto no tiene importancia, la tiene, son un montón de cosas. Y quiero transmitir también que, claro, a lo mejor la gente te oye ahora con esa actitud, ese hambre que tienes y esto que acabas de contar, ¿no? En la posición en la que estás ahora, aunque aún te queda mucho camino, probablemente es más difícil, pero ahora vives en el gimnasio en el que entrenas. Y claro, estás allí por un motivo, porque decidiste que era mucho más práctico estar allí. Cuenta un poco cómo es todo eso, que la gente vea que a día de hoy sigues sacrificando todo lo que puedes y sigues dando todo lo que puedes. Mira, yo podría estar ya en una casita, alquilado, o mirarme algo, ¿no? Para ya estar asentadito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el foco es muy importante, ¿vale? Entonces, yo no... Vamos a ponerlo, yo vivo para boxear, ¿vale? Yo no vivo y soy boxeador, o vivo y luego boxeo, porque así puedes llegar a ser un mitad de tabla, ¿vale? Yo estoy hablando de querer ser el Rafael Nadal del boxeo español, ¿vale? Para eso, ¿qué tienes que hacer? Vivir para boxear. No puede haber huecos ni grietas, ¿vale? Tiene que ser sólido todo. Entonces, como el dicho mío, que lo he copiado obviamente, del más grande o de los más grandes, de Alejandro Magno, que es no hay plan B, quemar los barcos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Mi vida es una apuesta a una carta. Y lo tengo tan claro como si te saco una moneda de 2 caras y te digo cara o cruz. Sabemos que va a ser cara, ¿no? Pues así de claro tengo que lo voy a conseguir. Entonces no hay fallo, simplemente hay baches, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay incertidumbre, pero dentro de una seguridad del león que está agarrando a la gacela ya, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el nivel de exigencia y el nivel de lo que te dije, ¿no? De lo que me dije a mí mismo, de la pregunta de ¿sacrificarías todo? Sí. Yo no he Absolutamente perdido todo. tiempo de ver a mis padres, de ver a mis hermanos crecer, de ver a mi familia y de ver a quien me gustaría ver y hacer planes cotidianos para nada. Todo es por un fin y es llegar a ser campeón mundial. Y me dirás, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Porque yo busco eso, el ser diferente, el ser el que le dé un giro al boxeo en ¿Y este si, país. y si lo consigues?
¿Cuál de todos los...? Ser campeón del mundo. El día que tengas el cinturón en tus manos y llegues ahí, ¿qué Pues- crees que sentirás o qué visualizarás en ese momento? Que hay que defenderlo. Esa es la primera meta después de ser campeón mundial, es ser bicampeón mundial, defender el cinturón. Esa es la siguiente propuesta, ¿no? Ojalá te veamos y que aquí en España y podamos... Hombre, ojalá sean en España, al menos la defensa. Si Claro. salimos fuera a quien sea, a romperle y traérnoslo para acá. Aunque bueno, ese tipo de cosas ya sí que se llegarían a emitir por DAZN o algo Sí, así, 100%. ¿sabes? Seguramente eso 100%. se podría ver Mis 2 campeonatos de España están en televisión en Gol TV. No en directo, pero vamos, que la tele ya está apostando por el boxeo Qué y bien. es que encima, lo que digo, ¿no? Dicen, los boxeadores de antes, bueno, los boxeadores de antes son los de antes, ¿vale? Ahora en España, un boxeador, no sois conscientes de lo que pasamos para poder simplemente estar encima de un ring, ¿sabes? Pues buscarte patrocinadores, buscarte las manias para mejorar, para atraer a gente, casi sin ayudas, sin televisión. A lo mejor la televisión te saca antes donde ha cenado no sé quién que alguien que acaba de ser campeón de Europa, ¿no? Entonces, bueno, los boxeadores españoles actuales pasamos por mucho para poder simplemente estar encima de un ring, que luego encima hay que ganar encima del ring, ¿no? Que ahí es donde está la batalla real, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es lo que te digo, ¿no? La tele es así, es morbosa. Y, por ejemplo, a mi Antena 3 me sacó porque vivía en el gimnasio el día que hice el Campeonato de España, pero no por hacer el Campeonato de España. Sí, claro, me parecía Entonces, algo normal, claro. ¿Yo qué soy? ¿Un deportista o tu mono de circo para que una hoy noticia... tengas esa polémica y esa morbosa noticia, ¿no? Sí. Pero no pasa nada porque, bueno, el día que sea campeón mundial, pues me sacarán, vamos. Y tú te acordarás y le dirás, ¿os acordáis cuando vinisteis porque vivía en el gimnasio? A lo mejor, bueno, esa le digo, ahora en la mansión hacemos Hacemos otra... la entrevista, ¿no? Y que te dice, pues claro, entrenas en el gimnasio habrá un montón de gente. ¿Qué te dicen los chavales que ven que vives allí, que estás allí todo el día? No, ellos... O sea, te tienen como referencia, Claro, o sea, muchos que tienen como vergüenza o algo, pero en verdad, o sea, yo soy como soy muy cercano y muchas veces no me hablan porque ven que estoy pam, pam, entrenando a lo mío, pero en verdad luego hacemos piña y somos uno, ¿sabes? Al final eso no... Yo creo que, oye, le da más valor a una persona que sabes que está dando todo por algo. Y recalcamos en el deporte más difícil del mundo, en el que solo vale ser el mejor. Porque como hemos dicho antes, en MMA, si eres el mejor en grappling y viene un buen striker, puedes hacer tus cosas para llevarlo a tu terreno. Aquí es boxear. Dentro de boxear hay estrategias, hay estilos, pero es con estas dos. Ya está. No hay más. Y está. Y es que esta pregunta me acaba de venir. ¿Crees que, porque Mayweather dijo que él era el mejor boxeador de todos los tiempos, ¿crees que Mayweather ha sido el mejor boxeador de todos los tiempos? A ver, es que el tío se pone a hablar de todo a quien ha ganado en menos tiempo a más campeones mundiales y solo le puedes dar la razón. Pero, como dijo Tyson, si fuera el más grande, podría llevar a sus hijos al colegio sin guardaespaldas. Eso también lo vi. ¿No? Sí. Entonces, Muhammad Ali lo hacía. Él iba por la calle todo tranquilo y es que la gente le quería, ¿no? A nivel deportivo, pues yo creo que puede serlo, sí. A ver, al final es que no... 50-0 contra gente en su momento, en su prime. Bueno,
Pacquiao no, pero Claro, es que eso es lo que yo veo la gran diferencia. Por ejemplo, yo creo que Pacquiao, por no hablarte de otros de otras épocas, pero yo creo que Pacquiao en su prime no tendría un cero es hoy que en día, es... ¿sabes? Ya. Bueno, a ver, ha tenido sus batallas y al final es normal. Tú puedes estar en tu prime, pero llevar tanta guerra encima, ¿sabes? Que al final sea, por ejemplo, con Márquez, pues Joder, al final le ganó. le coge el Noqueó. punto, ¿no? Y al final hay... Sí, pero que le costó 5 peleas, ¿no? Parece que fueron, ¿no? Cuatro. A todas dignas de ver, ¿sabes? Hombre, al Pues final son son dos top, ¿me entiendes? batallas. Pero Crawford es súper bueno, está invicto, es un súper dotado también. Y bueno, ahora con Canelo van a hacer un peleón de las que mueve masa y crea afición también, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a estar pendiente también de ese combate. ¿Cuándo es? Era en septiembre. Ese sí se podrá ver en Dazón también, Sí, imagino. Estaremos también al tanto. Y bueno, que te iba a preguntar otra cosa, pero hablando ya de esto se me ha ido... Yo quería hacer una pregunta. Ah, pues mira, así la voy recordando. A mí A ver, es un deporte que yo no... Me cuesta ver porque me duelen los golpes que os dais. O sea, yo sufro, lo veo y sufro. Pero sí que es verdad que luego se escucha que en verdad lo que estabas diciendo es como que sois piña. Es verdad que hay tanto compañerismo, o sea, a la hora de tú pelear con un contrincante, luego hay buen rollo, porque yo con una persona con la que te acabas de dar de leches, como que me cuesta pensar que eso sea así, o hay más competitividad que compañerismo. ¿Cómo es ese trato con el contrincante? mira, cuando has estado con una persona midiéndote, has dado tu 100%, él ha dado su 100% y se ha terminado, solo queda respeto, ¿no? Solo queda respeto porque por eso se dice el deporte noble, ¿no? Porque al final esto es, como hemos dicho antes, un ajedrez, pero hay golpes, no hay movimiento de las fichas, ¿no? Entonces, eh, quieras que no, te ganas el respeto en el ring, ¿vale? Yo a todos mis rivales les respeto y ellos me respetan a mí porque al final vivimos para esto, ¿no? Nos preparamos, el boxeador se prepara para entregar su vida en el ring y medirse con otro boxeador entrenado y que gana el mejor, pero no se lleva algo personal, ¿no? Porque entonces todos los días en los sparring, al primer golpe ya nos quitaríamos los guantes y pelea callejera, ¿no? Al final es un deporte y una vez tú te metes en él, sabes lo que hay, ¿no? Al final quieres ser el mejor y no quieres ser un baneado, ¿no? Que la federación no te dé combates porque eres un maleante, ¿no? Y mucho menos si ya aspiras a ser una inspiración para los niños y para la gente y mover una afición. No puedas mover a nadie si Sí, no eres tiene... respetuoso Claro. y un buen deportista. Es como si Nadal nunca ha roto una raqueta a Nadal, ¿no? Nunca le vas a ver romper una raqueta y al final se ha ganado al público de esa forma. Un boxeador termina el combate y un mínimo de choque, aunque haya sido un combate más pasado ¿no? de vueltas, pero un mínimo de choque siempre hay, un abrazo y unas palabras respetuosas. Es igual que si un boxeador no tiene un mínimo de conocimientos de estudios y a la hora de hablar y demás, pues yo podría llegar aquí y decir, yo pegar, yo fuerte, ¿no? Pero entonces, si tú vas y haces eso en marca, pues la próxima vez no te vuelven a llamar, ¿no? Igual que pues en cualquier diario, por muy bueno que pueda llegar a ser, hay un mínimo de cosas que aprovecho también para decirlo porque claro, los chavales no pueden decir, no, yo voy a ser deportista, no estudio, ¿no? Pues al final
necesitas el estudio para ser un buen deportista. Eso es así. Y por tener otra salida, porque al final es como se ve, no todo el mundo llega ahí. Entonces tienes que tener alternativas, tienes que tener Eso una es. formación, tienes que tener... Para ellos sí, para mí no hay plan B, pero para ellos, Pero claro, es que hay un 1% de gente que tiene Eso tu es. mentalidad. lo siento por coger el uno. Claro, no, pero es que es así. O sea, hay que ser también realista. Habrá otro que salga y tenga esa mentalidad de puta madre, pero la mayoría Eso es, claro, al final no esto podrán vivir de ello es y un tendrán filtro que... y pasa el que más reúna todos los requisitos. Siempre, en base a la pregunta que te ha hecho ella, cuando suena la campana del último asalto, casi siempre lo primero que se hace es abrazarse, ¿sabes? Claro. Al final es... Es, También es la tensión del momento, ¿no? Sabes que al final no es una persona que tú quieras matarle porque te ha hecho algo, es un deporte, entonces es lo que toca, ¿sabes? estarías en guerra con todo el mundo, ¿no? Claro, eso es. Y él está en tu misma situación, ¿sabes? Pero enfrente tuya. Entonces al Eso final toda esa tensión se libera, se va a la mierda cuando suena el último asalto. Y creo que incluso en América toda esta paripés que hacen de los pesajes y de los cadeos y todas esas mierdas, al final es un papel por generar hype Sí. y inflar la bolsa, ¿sabes? A ver, si los peleadores fuéramos, pues eso, muy modositos, muy tranquilos, no crearíamos esa expectación, ¿no? No tanta, no se vendería tanto. Entonces, muchas veces es lo que se busca y es así. O sea, es parte del Del show. espectáculo, sí. No es es un espectáculo. Dentro del ring es una guerra entre dos personas, ¿vale? Pero lo que lo rodea, todo es atracción para que haya más personas viendo Viéndolo, viendo que mueva ese- más dinero y al final es bueno para eso vosotros es porque al final... para uno mismo como deportista porque va a ganar más. Por ejemplo, luego hay cosas que indirectamente venden más. Por ejemplo, si yo hoy día hiciera una revancha contra el que me lesioné, sería una super pelea vendida en todo el país. O sea, vendría gente de todo el país a verla. O sea, eso sería un llenazo. ¿Por qué? Porque por el morbo de... Es verdad A que ver si le podías haber Antonio... ganado o no. Si no... Es verdad que Antonio se lesionó. A ver ahora qué pasa con los dos al 100%, ¿no? Entonces, esas Podremos... cosas son las que llaman de este deporte, Sí, ¿no? sí, mueven, mueven. ¿Podremos ver eso o no? Yo fui a Sevilla a retar, pero Sí, si Dios quiere, pasará. pasará, ¿no? Eso es Está así. también en el foco, ¿no? Yo al final, yo no miro por caras, yo miro por cinturones y cuál es mi próximo objetivo. Me da igual quién sea la cara del que lo tenga. Así que los ganadores nos centramos en ganar y los perdedores en los ganadores. Hostia, qué buena esa, ¿eh? Bueno, la pregunta de... ¿Cuál crees que ha sido la vez en tu vida que más recuerdes que hayas tenido que empezar de cero? Pues justo ha salido antes, yo creo que una vez dicha pelea en la que me lesioné y claro, pues piensa que pasas de el camino de bonito a otra vez empezar de cero y camino de piedras y duro, ¿no? Porque al final pasas de ser bicampeón de España, poder optar a un europeo, que ya prácticamente estaría ahí en la mesa, a volver a no tener el título y tener que volver a escalar para tener una buena posición en los rankings y, y volverte a colocar donde estabas, ¿no? Encima, primero tienes que esperar a rehabilitarte bien y olvidar la lesión. Entonces, ese es un momento que me dije a mí mismo también. Vale, esta es una prueba más de verdad si eres campeón o no. Si eres un campeón vas a aguantar, vas a estar tranquilo, vas a ser paciente y no vas a perder la esperanza en momentos así, que al final son los más duros de un deportista, ¿no? Sí. Una derrota, una lesión, las dos juntas, pero al final lo cogí como que era a mi favor, ¿no? Era una herramienta
para demostrar quién soy y de qué estoy hecho y que de verdad merezco ser el número 1 y lo voy a ser, obviamente. ¿Ha sido tu única derrota? Sí, 19-1 19, bueno, tengo ahora mismo. muy buen número igualmente. Bueno, hay que sumar más. Sí, Hay sí, que- pero me muchos refiero más. que al final la derrota... La gente valora hoy en día mucho el tema del cero, ¿no? Y creo que viene a raíz del Mayweather y toda esta cultura del dinero, ¿no? De money y toda esa mierda, que yo no comparto, de hecho. Y creo que hay boxeadores en la historia mejores que él, habiendo tenido derrotas. Y creo que, aunque hoy en día se valore mucho eso, creo que hay que saber perder también. Y que un gran campeón debe de haber pasado por eso. Suma más una buena derrota que una mala victoria. Quiero decir, una derrota contra el número 1 del mundo, por la mínima, vale, sí, pone derrota, pero te mantiene que vuelves a hacer el mundial en 2 meses. O en 3. Sabes que podías haberte la llevado tú. No, y que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque has creado afición en ese combate, porque la gente quiere volver a verte. Y han sido una derrota justa, ¿no? En la que ha habido 2 y solo puede quedar uno. Pero una mala victoria, vale, sí ha ganado, pero sin más. Vale, pues una más. Lo que hay que darle al público es esa adrenalina, ¿no? De qué va a pasar. Que no se sepa quién puede ganar. Que haya igualdad, que Eso haya es. espectáculo, porque eso también genera el espectáculo. Entonces, lo que te digo, una buena derrota te mantiene y, vamos, estás en las listas mundiales igual, o europeas, o donde sea. Porque al final es lo que mueve, ¿no? Si, vale, vas ganando en un pasito de rosas, es que además no te sube. Porque ganarle a gente que no tiene un buen récord no te sube arriba. Sí. Para Mis eso dos- haces sparring, ¿no? Y es lo Mis mismo. 2 últimos combates hemos pasado del 21 al... No, del 17 al 13 y al 10. ¿Por qué? Porque me he pegado con 2 muy buenos boxeadores. Y de hecho, mis últimos rivales, todos han sido en récord en positivo. 2 títulos de por medio, el WBC, el WBA Iberoamericano. Y esperando a las oportunidades que vienen ahora. Siempre para mejorar y escalar. Eso Siempre. es. ¿Cuándo crees, tienes alguna fecha en mente, alguna meta? ¿Cuándo crees que podremos verte ahí luchando por el Campeonato de Europa para ya dar el salto a lo que verdaderamente quieres? Yo lo que quiero es mi 100% encima del ring y el 4 de julio salir con la mano en alto. Partido a partido. Es que no hay más, porque tú puedes decir, no, hay muchas cosas que voy a hacer, no sé qué, pero si fallas antes, todo eso se borra Se cae y todo. no existe, Ujú. ¿vale? Porque sí, puedes tener sobre la mesa un campeonato de Europa. Si ganas el 4 de julio y si no lo ganas, ¿cómo demuestras que estaba ya hablado el Que- campeonato de Europa? Y ¿no? que estabas preparado para estar ahí. Ya se te ha borrado Ujú. la oportunidad. Entonces, mi meta es hoy, no mañana, hoy. Aprovechar el día, descansar. Mañana, mi entrenamiento, cada entrenamiento, lo que toque y así. Porque si no, si vives en el futuro, te creas una ansiedad Sí. que, vamos, también hay que dosificarte y tener paciencia y actuar cuando hay que actuar, ¿no? No solo yo y voy, no. Hay que dar la talla cuando hay que darla. Entonces, vamos a reventar al siguiente y como si fuera el mundial, porque en verdad lo es. Claro, cada uno es. Pues me apunto eso. Y bueno, para mí la verdad que es inspirador hablar contigo y veo una actitud en ti que, como te he dicho antes, me identifico en muchas cosas. No hay una cosa que siempre digo yo que es que a lo mejor la gente se lo toma a coña, pero yo lo veo así, más sobre todo desde que empecé todo este proyecto, ¿no? Y a ser así como soy ahora, que las skills son importantes
y agilizan las cosas y ganas tiempo. Pero la actitud es lo que hace que las cosas funcionen, Pero en todo. ¿sabes? Y tú tienes ambas. Por lo que yo veo, tú tienes ambas. Es como hablabas antes, ¿no? De la fórmula y la combinación perfecta de esas cosas, ¿sabes? Y, joder, me veo muy, muy identificado. Creo que además estoy en un momento en el que necesitaba esta charla. Así que por mi parte yo te doy las gracias porque ha sido inspirador tenerte aquí. Gracias a ti. La actitud es importante en todo, ¿vale? Volvemos a lo de antes. No por ser boxeador y los flashes y los cinturones y los golpes ya eres más que nadie, ¿vale? Eres uno más que entrena, da todo por su sueño, sacrifica muchas cosas, pero eres uno más. Volviendo a lo de la llama, ¿no? Vale más ser como hemos mencionado, un panadero de vocación y disfrutarlo que ser el mejor abogado del diablo de la historia porque te dicen en casa, ¿no? Haz esto. Que da No, dinero. tienes que hacer esto porque es que papá es esto. O no, tú ingeniero porque... ¿Por qué? Porque al final la vida es de cada uno. Y si tú mañana querías haber sido X y... Vale, sí, eres algo... En lo que ganas viene dinero, a lo mejor, porque la gente muchas veces se piensa que por ganar más dinero vas a ser más o vas a ser más feliz. Pero a lo mejor estás un día sentado y ves que se te está cayendo el pelo de esa depresión de decir, joder, es que he hecho caso a gente que me decía ser esto y yo sabía, en verdad, que no quería serlo. Ahí es donde está la diferencia de la gente normal a gente que apostamos y decimos, vale, sí, no vemos la meta. Hay mucho océano por recorrer, pero en ese océano voy a ser el pirata más feliz de la historia. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque estoy luchando por lo que yo quiero ser, no por lo que me han dicho meta. este, ni el otro, ni aunque haya familiares que estén en contra de o lo que sea, ¿no? Y a día de hoy solo hay que verlo, la gente, mucha gente trabaja sin pasión. Yo La mayoría. cuando era pequeño, la gente estaba feliz, trabajaba feliz, iba por la calle y no había más humanidad, ¿no? Más cercanía. O sea, como si viéramos colores en las personas y viéramos un rojo intenso, un rosa, un verde. Ahora es todo más gris. Ahora todo es gris. Todo es gris, callaos, móvil, silencio, serio. Se vivía mejor antes, la gente podía salir, irse más de vacaciones, Bueno. llegar más a fin de mes. Yo creo que eso ha influido Sí, también, pero ahí, o sea, al final yo hablo sobre cosas que sé o que he visto y no... Creo que eso también influye, como bien has mencionado, el móvil. Es que está como muy apagado, ¿no? Como que la gente no tiene esa actitud y al final, hoy en día, lo raro es ser buena persona, ser honesto, noble, hablar las cosas claras, ser agradable. O sea, eso es lo que destaca. Para que veas en qué punto estamos en el que En el que eso era normal. la gente está tan apagada que algo que antes era normal ahora es lo que destaca, ¿no? Entonces eso es algo que a veces me pongo yo a pensar y decir, joder, es que estoy muy bien enfocado en mi objetivo, en mi sueño, porque hay gente que te desilusiona, ¿no? De decir, más vida, ¿no? Más vivo, más chispa, ¿dónde está esa llama? ¿Dónde está, no? Y tienes el control de tu vida, ¿no? Llevas la vida que quieres llevar y no todo el mundo a día de hoy hace eso. Al 100%, eso es una de las cosas que te hace sentirte realizado y ser... Y ser más tú, ¿no? Feliz, al final, ¿qué buscamos? Apagarnos y ser unos robots y estar deseando, yo qué sé, que se termine el día. No, eso no puede ser vida, hombre. Eso es, y a la primera de cambio un
una contestación borde, bueno, pues al final Sí. eso por un lado, y luego por otro lado que la gente se acomoda mucho y quizás echa balones fuera, culpa mucho a cosas ajenas a ellos mismos, eh, no sé, pues viendo podcasts y demás de gente que no doy nombres, pero macho, es que está de moda no asumir la responsabilidad ni la culpa. Y eso hace que mañana no tengas tus objetivos ni tu logro, porque es de ser humilde decir, joder, cómo he fallado en esto, macho. Y mejorarlo. Es que si no, ¿cómo encuentras la tecla que hay que mejorar? Claro, Si no admites que esa es la que está mal, claro. si siempre echa balones fuera, si... Es que no quiero poner ejemplos, pero viendo podcasts de gente, a lo mejor, que es de cierta forma de fisionomía y la culpa es de la sociedad. Pero vamos a ver, no puede ser. No puedes echar la culpa a alguien que no seas tú, que tú dependes de ti. Ujú. Puedes echar la culpa de que a lo mejor no te has dado cuenta y todo esto, o este momento, este contexto social te ha llevado hasta aquí ahora a estar así. Pero el que tú cambies y cojas la rienda de tu vida de aquí en adelante, depende de ti, no de la sociedad. Y si no lo haces es culpa tuya. El otro día viendo un vídeo aquí en Europa, ¿no? Hacía una broma como que secuestraban a un niño en un callejón delante de gente en la calle. ¿Pero tú te crees que eso pasaría en Rusia y no hicieran nada? Porque allí están un poco chalados también, ¿eh? Pero sí, hay... Pero no. Pero no es que estén chalaos. Es que en Rusia hay una base que es entrenamiento desde niños, entrenamiento de artes marciales, de boxeo, de grappling. Y tienen seguridad. Porque a mí que vaya un hombre con un teléfono, vea cómo raptan a un niño y no haga nada, menos mal que era una broma y está grabado, Sí, pero pasa así. y te diga, no, es que yo soy pacifista, tú lo que eres es un cobarde de mierda. Sí. ¿Vale? Porque si tú tienes dos pelotas y sabes defenderte y sabes hacer artes marciales o boxeo o lo que sea, pero sabes reducir a alguien, tú vas, porque están raptando a un niño. No te quedas mirando como un pasmarote, como, ¿qué hago? Y pasas encima de largo. Y aunque no sepas, a lo mejor nada, simplemente con alertar, gritar, a lo mejor viene otro que sepa, ¿sabes? Sí, pero es que y entre los dos lo hacéis. son varias tomas, lo hacen varias veces Sí, y, todo el mundo y sabe. a lo mejor alguna no la han puesto que darán que sí reaccione. Pero ¿tú te crees que eso pasaría en Dagestán? ¿Donde Pero- están todos los rusos y los chechenos Pero entrenando? aquí, pero aquí date cuenta que tú que se ve en la tele o que se ve nada más que si hay gente con armas, machetazos y tal, y no sé, entonces la gente tiene miedo, vive con No sé qué miedo, país no se sería, mete en no sé qué país líos. sería, pero a 4 metros alguien sin armas que coge un niño, tú o reaccionas o eres un miserable que, vamos, respira porque hay oxígeno para todos. Sí, pero pasa, Pero- pasa. En Occidente en general ese es el mal del primer Pero ¿de mundo. dónde viene eso? De no tener una confianza en ti mismo, en saber reducir a alguien, ¿no? Por ejemplo. O en no estar entrenado un mínimo, porque yo creo que es algo básico, porque lo que te he dicho, la gente, la sociedad se está acomodando mucho y yo creo que un mínimo y encima a día de hoy, que no vendría mal, de saber defenderte y saber defender a los tuyos es vital. Sí, ¿Vale? Hace poco en Toledo mataron a un niño que estaba jugando al fútbol, pues eso, a cuchillazos. Y dices, si hubiera sabido defenderse, ¿se habría salvado? No lo sabemos, No lo pero a lo sabemos. mejor si los 4 que estaban se hubiera sabido defender, hubiera tenido la oportunidad por lo menos. y qué mínimo que, vale, algo más se podría haber hecho, ¿no? O sea, quiero decir, es como he dicho antes, no sabemos quién está alrededor. La gente está muy apagada, la gente está muy, muy frustrada. No sabemos quién es malo y quién no. Y un día te topas con una situación así
¿Y qué vas a hacer? ¿Va a venir a atacarte y te vas a poder a dar toques de balón? Ya. Sí que estamos en un momento que sería interesante, la verdad. No, es que No es bueno, porque no es bueno que Sí, se pero- llegue a como se está, pero es necesario. O sea, es que en esos países entrenar artes marciales es algo normal. No es mal visto, es algo que la sociedad hace como base, sólida. O sea, y no son luchadores profesionales ni peleadores profesionales. sí, hay gente que entrena, disfruta. Es y- gente que entrena simplemente porque hay que saber hacerlo. Ya está. Aquí lo hacen los malotes y los 4 que sienten pasión Pacifista por es ello. alguien que sabe pelear, pero evita las confrontaciones hasta que no hay Y no otra- ejerce la violencia si no Eso. es Eso es ser estrictamente pacifista, necesario. eso es no ser violento. Pero si no sabes defender a nadie ni pegarte con nadie, el malo es malo y tú no es que seas bueno, es que eres un cobarde que no has sabido parar al malo porque te vienes abajo, no sabes cómo reducirle. Y esa es la diferencia. Te ves expuesto, fíjate, te ves expuesto. Y tristemente pasa. Yo sin ir más lejos, con todo esto que pasó del apagón, que lo comentamos aquí, me vi como indefensa que dije, jolín, esto dura horas, pero si llega a durar semanas, llega un punto que lo que dices tienes que aprender a defenderte porque a la gente se le va... y yo no tengo, vamos, yo estaría vendidísima. Claro, me he pero- planteado de verdad Sí. dar algunas clases de Hace poco defensa personal o algo me así. lo dijo. Pero ¿cuándo aprendes? ¿En ese momento, en las horas en las que estás en apagón? ¿O desde pequeñita tener una base de, vale, las proyecciones son así, si viene un gancho hacer esto? ¿Me entiendes? Que tú crezcas con una base de defensa. O sea, aunque sea karate, que simplemente sabes moverte, sabes que no es un arte marcial de la hostia. Bueno, depende de Luego quién lo ya, ejerza, pero... que cada uno elija. Pero que por lo menos sabes desenvolverte Eso en un es. momento así, Eso ¿vale? es. Independientemente de lo que sea el arte marcial. Creo que sí. Cualquier arte marcial, a ver, en karate se conocieron mis padres. Los dos son cinturón negro, entonces cualquier arte marcial, pero es lo que te digo, cuando ya nos ha pillado el toro, Te lo replanteas. o la entonces. diferencia de que desde pequeñita hayas crecido... Sí, además que aprender bien un arte marcial requiere años de práctica. Hombre, O sea, no es algo que digas voy a aprender ahora, ¿no? encima no te puedes poner YouTube para un tutorial de No, cómo no. defenderte porque no hay luz, o sea que... Sí, eso es pico y pala, pico y pala. Pues, ¿tienes alguna pregunta más? No. Ya. Pues por mi parte yo creo que ya está. Si quieres añadir alguna cosa, crees que haya algo que no hayamos comentado, se haya quedado en el aire, adelante. Yo creo que, bueno, pues eso, recalcar que no impongo un pensamiento, no impongo nada, solamente insisto en eso, ¿no? En que las personas tienen que hacer crecer una llama en su interior de algo a lo que se quieran dedicar, algo que les emocione y disfrutar de hacerlo, darlo todo y luchar por cada uno por su sueño, ¿no? Y no venirse abajo por gente que no lo vea tan claro como ellos. En primera persona, si yo hago caso al primero que me hubiera dicho ¿dónde vas a boxear? ¿Te van a matar? ¿Os imagináis qué boxeador nos habríamos perdido en el país? No estarías aquí ahora mismo, no te hubiéramos conocido y no tendrías ningún título, no, sí. No existiríamos, ¿no? Y así todos. Entonces, por un lado, en cada persona, buscar esa llama y ir a fuego, ir a por todo, a por lo que te mantenga vivo, ¿vale? Porque si no, pues vamos a ser muertos andantes como pues, en las series vemos y al final eso no es vida. Eso para la gente con proyectos, con ilusión y con metas, ¿vale? Aunque parezcan muy imposibles, vamos, Steve Jobs empezó en un garaje. Sí. Antonio Collado empezó en una sala de la comunidad, Con un saco sin colgar. con un saco sin colgar y sin guantes, ¿vale? Sí. Y así muchos.
eso para el lado de cada uno que quiere y que tiene esa ímpetu, ¿no? Pero luego también para los que pierden el tiempo en criticar o en hacerse cuentas falsas para intentar hacerte de menos o criticar a la ligera. Para empezar, yo tengo ¿cómo se dice? Un lema que es el del primer plano, ¿no? Que es que ponte que vas a hacer una competición, ¿no? Y alguien la critica. Si tú criticas a alguien que no criticarías si lo hicieras tú o tu hijo, ¿vale? No lo critiques. No seas así de perdedor, no seas así de envidioso, porque eso es envidia. Si X va a hacer una competición, va a hacer algo, ha hecho algo, tiene un proyecto, y tú lo criticas, pero haciéndolo tú, sería lo más, sería, madre mía, es que mira lo que he conseguido. Empatizar, ¿no? Al final. Eso es, no ser un perdedor, de un envidioso, porque claro, tú tienes que ponerte siempre en el primer plano. Por eso es el lema, ¿no? Que El lema tengo. del primer plano. ¿Vale? Si Antonio Collado va a hacer el campeonato de España, tú te morirías por ser campeón de España, no critiques, ¿vale? El campeonato de España. O que tu hijo hiciera eso, ¿a que no lo criticarías? Haz que se inspire tu hijo Eso por es. Antonio Collado. Eso es. Y que quiera luchar cada día como lucha Antonio Eso es. Collado. ¿Por qué? Porque si no, pues hay dos tipos de personas. Las que luchan por los sueños, por sus sueños y los consiguen, y los que envidian a los que los consiguen. Y te vas... Quien critica esas cosas, a gente que estamos dando todo por un sueño en el que no hacemos daño a nadie y encima es beneficioso para una comunidad y para un gremio, criticar eso es de envidioso, Sí, es de perdedor. Además, la mayoría de la gente que hace eso no sabe lo que hay detrás y lo que has sacrificado para llegar a donde estás. Y añado algo a lo que has dicho. La mayoría que critican y hacen eso es lo que hace la mayoría de la gente. Y son ese alto porcentaje que no llega a conseguir nada. Si te fijas, todos los que están ahí, ese 1% o el porcentaje que sea, todos son humildes, todos valoran el trabajo de los demás, todos ensalzan las hazañas de la gente que les rodea. Eso creo que es una señal, ¿no? de lo que estás diciendo y de cómo hay que hacer las cosas verdaderamente. Y también sabemos hacer caso nulo a las otras personas. A las otras personas. Porque, que creo que eso es más importante, ¿verdad? Porque... Hombre, obviamente, o sea, yo lo digo desde que no me afecta y obviamente, o sea, a mí me da igual. Al final las palabras te hacen el daño que tú dejes que te hagan. Eso es. ¿Vale? Pero es verdad que hay gente que ya estamos formados y somos igual de fuertes mental que físicamente y hay gente que no. Entonces, no puedes jugar con los sueños de nadie. Claro. ¿Vale? Los sueños están para cumplirlos. Y muchas veces esa emoción que... Por eso te digo que somos muy pocos, porque somos muy pocos los que tenemos la emoción de un niño de ir a por algo y los de tener para poder ir a por ello. La gente frustrada que se echa a un lado, Claro. porque vamos con todo. Si no quieres apoyarlo, no lo apoyes, pero no toques los cojones. ¿No? Claro, es que luego la misma persona que te puede llegar a criticar, como le hagas un mínimo de caso, ya eres el mejor. Eres Jesucristo. O te conocen y ya es que eres el mejor. Y a lo mejor te han puesto verde, ¿no? Entonces, joder, no hay que ser tan hipócrita, ¿no? En la vida. Si una persona se lo merece, se lo merece, punto. Creo que forma parte de esta frustración colectiva de la que hablábamos antes. Esa actitud, ¿sabes? En general, creo que es así. Pero como hemos dicho, no venimos a imponer. Nada. Simplemente, oye, esta es mi forma de pensar, la que me ha llevado a donde estoy y a donde voy. Y cada uno es libre de coger un 10%, coger un 50% o
Eso es así. Sí, cada uno es libre. Pues muy bien. Espero que, vamos, si inspiras la mitad de lo que inspiras a mí y creo que a los que están aquí y te escuchan, creo que será suficiente, al menos para los que tengan algo en mente. Y como hemos dicho, los que no, que se aparten. Y te agradezco enormemente haber venido y esta charla. Espero que sigas con esa actitud, que estoy seguro de que va a ser así. Y desde aquí, muy de cerca, al menos yo, seguiremos tu trayectoria, empezando por estar ahí viéndote Muchas gracias. y apoyándote, a ver cómo te desenvuelves ahí ese 4 de julio. Y espero de verdad que podamos verte luchando por esos sueños y estaremos ahí apoyándote. Muchísimas gracias por la invitación y por esta charlita y bueno, pues hay que seguir, siempre a por más. Siempre adelante. Pues sabes, es tu casa, espero que cuando seas campeón vuelvas aquí. Hombre, con los cinturones aquí. Eso es, y la gente vea que de verdad lo que está diciendo es lo que se va a cumplir. Sí se puede. Vale, pues nada, espero que haya sido tan inspirador para vosotros como para mí. Y si os ha gustado, pues darle like, suscribiros y recordad, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Bien.